Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico, compartiendo con ustedes un nuevo programa, un nuevo estreno de jueves. Y bueno, hoy vamos a hablar del sistema inmune, vamos a hablar de la serie de vitaminas que tienen que estar para que este sistema inmune justamente sea fuerte. Y vamos a hablar también de la protagonista en esta noche, que va a ser la vitamina D. ¿Sí? La vitamina D, una vitamina que hemos escuchado mucho durante la pandemia y que quizás no le hemos dado la importancia suficiente, y hoy queremos darle un poco de protagonismo porque tiene mucho que ver con nuestro estado de salud en general. Así que vamos a dar la bienvenida al doctor Hernán Rodríguez, él es infectólogo, y al doctor Elvio Bueno, endocrinólogo. Saludo primero al doctor Hernán Rodríguez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Lilian. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Para nosotros es un placer siempre convocarte, porque sabemos que sos una persona con muchísimo conocimiento y siempre nos ilustras bien cada tema. Y el público también es feliz de escucharte. El doctor Elvio Bueno está con nosotros también, es endocrinólogo. Endocrinólogo, así mismo. Buenas noches, Lilian, a tu audiencia. Un gusto estar contigo y con un programa tan prestigioso como el tuyo, ¿verdad? La primera vez que te entrevisto me parece a vos, doctor. Es la primera vez que estoy en tu programa, exactamente. Es raro, porque siempre los entrevisto a todos, pero sí, ahora ya serás uno de mis preferidos, seguro. Sí. Bueno, gracias. Doctor Hernán Rodríguez, vamos a arrancar contigo. La importancia de la vitamina D en el sistema inmunitario. ¿Qué tema, no? No, realmente, hay tanto que hablar al respecto, ¿verdad? Hacer un panorama, un pantallazo de todo lo que es el sistema inmunitario. Muchas veces, suelo decir, los pacientes nos preguntan, ¿verdad? Los médicos, doctor, ¿qué puedo tomar para levantar mis defensas? Pero esa frase no se entiende muy bien, porque ¿qué son las defensas realmente? Y cuando vayamos hablando un poquitito en el transcurso del programa, nos vamos a dar cuenta de que es algo muy complejo, ¿verdad? Tanto en su funcionamiento como en su estructura, en su composición, ¿verdad? Y así también, ya que vamos a tocar en gran parte del programa la vitamina D, fíjate que recién en el año 1980 se establece la relación entre la vitamina D y el sistema inmunitario y nuestras defensas. Por supuesto, ya se sabía la importancia de la vitamina D con relación al calcio, al fósforo, ¿verdad? Y muchas otras, digamos, otros aspectos importantes, pero recién allí, en 1980, se descubre que tiene una función muy importante en el sistema inmunológico, en las defensas, y a partir de allí ya se fueron descubriendo varias cosas más. ¿Y por qué esa brecha? ¿Por qué tanto tiempo, doctor Elvio? ¿Por qué pasó tanto tiempo para descubrirlo? Porque la vitamina D en realidad se desarrolla a punto de partida del conocimiento del metabolismo óseo, del calcio y del fósforo. En realidad, la primera utilidad práctica de la vitamina D empieza alrededor de los 1920 aproximadamente, que es cuando se descubre que suplementando los alimentos que se le daba a la gente en esa época, en donde hubo una explosión donde se realiza la explosión de la sociedad industrial, con el hacinamiento de la gente en ciudades donde había lugares con muy poca entrada de sol, ¿verdad? Y donde los alimentos tenían poca cantidad de vitamina D, comenzó a aparecer una epidemia, entre comillas, de lo que se llama osteomalacia, o sea, deformidades a nivel de los huesos largos de la gente, y también de raquitismo. Mira. Con el tiempo, en esa misma época se comenzaron a desarrollar las primeras vitaminas, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, y como una suerte de inercia en esa investigación, también se relacionó esos fenómenos óseos con fenómenos nutricionales. Y fue a partir de las investigaciones que se hicieron ahí que se descubrió que justamente la vitamina D era el elemento fundamental para poder lograr la buena calcificación de los huesos, a partir incluso de la buena alimentación en términos de cantidades de calcio y vitamina D de la mujer embarazada, para que el niño pudiera tener una buena osificación de sus huesos desde el nacimiento. Entonces, desde esa época viene el tema,
Y en realidad las investigaciones se centraron sobre ese punto durante muchísimos años, durante décadas, hasta lo que nos está contando justamente el doctor Hernández, en donde hubo una explosión de situaciones en donde se encontró que los receptores de vitamina D en realidad se encuentran en varios tejidos en el organismo. Tanto es así que actualmente en realidad la vitamina D no se considera estrictamente una vitamina, sino una hormona. ¿Cuál es la diferencia que hay entre vitamina y hormona? La hormona, el concepto clásico es una sustancia que se produce en una parte del organismo, es capaz de salir al torrente sanguíneo y hacer su efecto en otra parte del organismo. Por ejemplo, las hormonas femeninas salen del ovario y van y se implantan en las mamas, en el tejido graso, para que la mujer tenga el aspecto de mujer. La voluptuosidad. Exactamente. O la testosterona sale de los testículos para que podamos tener los varones la barba, el desarrollo muscular, etc. O sea, sale de un órgano y va y se implanta en otros órganos para desarrollar ciertas funciones. En realidad, lo que ocurre con la vitamina D es que solo una parte muy pequeña viene con la dieta. La otra parte se forma en la piel por una descomposición por una composición que ocurre por estímulo de la luz solar. Entonces, en realidad, la vitamina D, que no le vamos a llamar de otra forma, conceptualmente para los libros de endocrinología es una hormona, porque se forma en la piel, sale de la piel y actúa a nivel renal, en las glándulas paratiroideas, a nivel de los intestinos para aumentar la absorción del calcio y promueve la osificación o la calcificación de los huesos, en donde en realidad existe la mayor evidencia de su utilidad. ¿Es más importante que el calcio? Es tan importante como el calcio. Porque de hecho el calcio no se puede absorber sin una presencia adecuada de vitamina D. De hecho, por ese motivo, justamente ese déficit de vitamina D fue lo que produjo lo que dije anteriormente, la epidemia, entre comillas, de raquitismo y de osteomalacia, ¿verdad? De hecho, este problema del déficit de vitamina D afecta a 2 billones de personas en el mundo. Cuando vemos las estadísticas de los resultados de lo que se considera una vitamina D en sangre adecuada para la salud en general, ¿verdad? Que no abarca, como dijo el doctor Rodríguez, solamente ya ahora el tema óseo, sino también tiene su rol importante, por ejemplo, en la producción de insulina, que es un tema que me atañe a mí, que es el tema de diabetes, ¿verdad? La resistencia a la insulina, la producción de insulina tiene mucho que ver con los niveles adecuados de vitamina D. De hecho, es mucho más fácil que vos desarrolles diabetes a partir de la prediabetes si tus niveles de vitamina D son más bajos, ¿verdad? O sea, existe mayor riesgo. Y también existe más riesgo cardiovascular, porque a nivel cardíaco y a nivel vascular también hay receptores para la vitamina D. Existe una serie de elementos que hoy sabemos por investigación en animales y por evidencia epidemiológica en donde la vitamina D tiene su rol. Ahora, no en todos los lugares donde se ha determinado que el problema del déficit de vitamina D genera un problema, la intervención con vitamina D ha resuelto ese problema. O sea que hay otros elementos que hay que evaluar, ¿verdad? Exacto, qué interesante y qué importante, ¿sí?, saber del rol protagónico que tiene la vitamina D también en nuestro organismo. Y obviamente que esto guarda relación también, digamos, en los países. Hay países, digamos, que tienen mayor deficiencia que otros, o los pobladores, digamos, la gente que vive en otros países tiene mayor deficiencia que otros. Me imagino que esos lugares donde no hay sol, prácticamente, también porque también los alimentos se nutren, así como comprendí, de la vitamina D. O sea que todo el ecosistema también está pendiente de esa vitamina, doctor. Claro, sin duda alguna, los países, digamos, que están muy al norte, muy al sur, donde hay menos luz solar, en gran parte del año, ¿verdad? La población se ve afectada en mayor medida. No obstante, como mencionó el doctor Elvio, esa
digamos, falta de exposición a la luz solar repercute en gran parte de la población que tenemos mucha luz solar, como el Paraguay, pero que trabajamos gran parte del día, digamos, bajo techo en las oficinas. Claro, es el estilo de vida también que tenemos actualmente. Yo creo que radica en eso, ¿no? Hay una cuestión muy interesante. En realidad, gran parte de la población vive en lugares donde tenemos la secuencia de día y noche normal, sí. ¿ok? Pero en realidad existen una serie de situaciones que disminuyen, digamos, la disponibilidad del organismo para la vitamina D, como son, por ejemplo, fenómenos tan frecuentes como la obesidad. Las personas en sobrepeso u obesidad tienen 30% menos, hay un 30% más de personas con sobrepeso o obesidad en cualquier latitud del planeta que tienen déficit de vitamina D, porque la grasa corporal extra capta la vitamina D de la sangre y no permite que la vitamina D haga su efecto en el resto del organismo. Hay lugares en el mundo, como por ejemplo los países árabes, donde existe una muy estricta costumbre cultural y religiosa, donde las mujeres, por ejemplo, tienen que vivir tapadas continuamente. Sí. Ellas, por ejemplo, no están en contacto con el sol, a pesar de vivir en lugares plenos de sol, por una costumbre religiosa. Las personas que tienen el color negro en la piel o color oscuro en la piel tienen 30 a 50% menos vitamina D que las personas que tienen tez blanca. O sea, no es solamente el lugar donde viven, sino también las características, sino las características culturales, raciales, y también están hay lugares particulares de mayor riesgo, por ejemplo, los asilos de ancianos. Los asilos de ancianos, en donde viven permanentemente en lugares totalmente cerrados, con poca iluminación. Desde luego que hay lugares donde sí es diferente la cosa, pero en la generalidad de los casos, los asilos de ancianos son lugares donde entra poca luz. Los geriátricos. Y entonces son personas que están en riesgo de desarrollo de déficit de vitamina D, aparte del uso de algunos fármacos, como los fármacos antirretrovirales que usan los pacientes con HIV, los fármacos anticonvulsivantes que usan los pacientes con epilepsia, en fin, el uso de corticoides. Son una serie de circunstancias que hacen que en realidad, más allá de la exposición natural que hay a la luz en regiones geográficas, donde en los polos, por ejemplo, hay meses enteros donde es de noche. Sí, ¿verdad? Por eso decía. Pero en donde naturalmente uno podría esperar. Pero aún en lugares en donde existe, nosotros en nuestro país tenemos 60% de nuestra población tiene sobrepeso o obesidad. Sí, ahora con lo que estás diciendo, por ejemplo, desmitificamos totalmente que estamos plenos de vitamina D. Sí, porque ahí, por ejemplo, con esa información que diste ahora, ese 30% o 40% prácticamente no tiene posibilidades de acceder a la vitamina. Me permiten un minuto, vamos a establecer una pausa comercial, la primera de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad e innovación por apoyar este programa. Vamos al primer corte de la noche y enseguida volvemos.